Bueno, daremos inicio a esta audiencia de casación en el marco de el legajo número 1011, capturado Tamay Carlos Alberto sobre abuso sexual con acceso carnal, ante un doble recurso tanto del Ministerio Público Fiscal como de la defensa a la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio de la Ciudad de Concordia. Siendo ambos recurrentes, yo les voy a pedir primero que al fin del registro que den sus apellidos, su nombre, y luego para fines expositivos, siendo ambos recurrentes, le daré la palabra primero al Ministerio Público Fiscal y luego a la defensa. ¿Para el registro, doctor? Sí, Jorge García por la Procuración General, por el Ministerio Público Fiscal. Gustavo Alfredo Rara en carácter de defensor técnico. Muy bien. Doctor García, escuchamos. Gracias, señor presidente. Procuraré ser breve, pero la causa tiene una complejidad importante que amerita que nos refiramos detenidamente a ella. Lo primero que quiero hacer, por supuesto, es mantener expresamente el recurso fiscal con todos sus alcances. Me remito a él en razones a la brevedad, obviamente, porque está muy bien fundado, es muy explícito en los argumentos que tenemos nosotros para cuestionar la sentencia de mérito, parcialmente, como lo vamos a decir. Y obviamente voy a hacer sí una aclaración en el petitorio. En el petitorio está ampliamente solicitado tanto la revocación sin reenvío como, si el tribunal estima pertinente, el reenvío con la anulación de la sentencia. Nosotros en realidad lo que queremos aclarar en la petición es que vamos a solicitar la revocación sobre todo en la segunda cuestión, en la cuestión de la adequato leis ad factum, porque vamos a aclarar obviamente la premisa fáctica está sobradamente y harto fundada en la sentencia con los aditamentos que nosotros le vamos a hacer en cuanto a cómo ha sido interpretada a los fines de la significación jurídico-penal. Entonces vamos a pedir que se revoque en cuanto a la calificación legal, de acuerdo a la petición de la Fiscalía, y se reenvíe a instancia para el tratamiento de la tercera cuestión que amerita una cesura de juicio y una discusión en cuanto al interlocutorio de culpabilidad y de determinación de la pena. Este es el petitorio, digamos, que nosotros vamos a hacer. Por supuesto, al mismo tiempo, esto que voy a desarrollar ahora sirve también en lo sustancial como contestación al planteo de la defensa, que estimamos debe ser rechazado en todos sus aspectos. Nosotros, para referirnos a la autocontradicción parcial y el defecto de argumentación que tiene esta sentencia, tenemos que hacer necesariamente un introito que nos sitúe contextualmente, en el contexto histórico, en lo que Norbert Elias llama el proceso de civilización, es decir, los cambios profundos que ha habido en las emocionalidades y sensibilidades sociales en cuanto al tratamiento de la situación de la igualdad. La igualdad en el sentido de las mujeres y los niños. Esto que recientemente yo refería como una de las prioridades político-criminales del Ministerio Público Fiscal, como uno de estos paradigmas convencionales, es decir, los momentos éticos más importantes de la humanidad que se van reflejando, se van cristalizando en normas de jerarquía superior a las leyes, normas de jerarquía constitucional como las convenciones, en este caso las convenciones respecto de los niños y las mujeres, la protección contra lo que llamamos nosotros los delitos de sometimiento, que precisamente es lo que tenemos hoy en juzgamiento. Un claro delito de sometimiento a una pequeña niña y a una mujer. Las dos cosas juntas, las dos protecciones convencionales afectadas. Claramente el mandato convencional es un mandato de tutela jurídica efectiva, que es un mandato de criminalización y un mandato de deber de tolerancia de estos quebrantos por parte de los acusados.
Por supuesto que en estos casos las normas de conducta son normas que han existido siempre. Lo que cambia en la protección convencional y constitucional es precisamente la interpretación, la significación jurídico-penal de estas situaciones de abuso, de estos delitos de sometimiento, para usar la denominación de Bernd Müssig, uno de los discípulos más importantes de Jacobs. Este cambio de paradigma, Entre Ríos ha sido pionero en la aceptación de este cambio de paradigma y en la interpretación de la 25087, ya una ley que tiene muchos años, pero que en realidad esta ley descubrió este proceso de sometimiento y esta desigualdad manifiesta, esta invisibilización de la mujer y de los niños como objeto de protección. Todos sabemos que no solamente se dejaba en manos del abusador en el ámbito intrafamiliar la potestad de mover el aparato judicial, no solamente era distinto el adulterio según si fuera la mujer o el marido. En el caso de la mujer era un acto, en el caso del marido tenía que tener manceba, esto quedó derogado por supuesto, sino en sí mismo los delitos de abuso sexual en realidad habían cambiado el objeto del bien jurídico. Si bien se decía que se hablaba de la reserva sexual, había avanzado la jurisprudencia y la doctrina, no quedándose en el antiquísimo concepto moral perfeccionista. Y quiero hacer esta aclaración: cuando nosotros hacemos el concepto moral de honestidad referido a lo sexual, no nos estamos refiriendo a la cuestión de la moral como plan de perfección individual. Estamos refiriéndonos a la moral en el sentido de eticidad, o sea, la moralidad que más o menos se refleja como mayoría en los tiempos históricos y que es variable. Ni siquiera hablamos de la moralidad crítica, que es la moralidad que está en las convenciones internacionales, reflejada, ya constitucionalizada. Aquí era evidente que el bien jurídico que se decía, más allá que se hablara de honestidad o de reserva sexual, era una alteración totalmente, no digo que fuera maliciosa en el sentido de que no voy a decir que los autores más importantes de la doctrina penal de la parte especial fueran maliciosos sino que simplemente reflejaban lo que era la historia, lo que era la cultura de ese momento. Entonces se había transformado un concepto, inclusive un concepto dogmático. Nosotros sabemos que en dogmática el consentimiento quiere decir manifestación de la autonomía y que tiene que ser real, así sea expreso o tácito, que es absolutamente revocable y que significa no. Sin embargo, en el ámbito de los delitos sexuales se había transformado el bien jurídico y se había transformado la esencia, y no era el consentimiento, no era el no, sino era la resistencia heroica en algunos, seria y constante en otros. Esto lo vemos en los libros. Era la manifestación de que cómo estaba demostrado que la víctima se había resistido. Se hablaba inclusive de la vis grata poelia, una cosa que yo nunca la vi en la historia, que fue desmentido científicamente por las investigaciones de Master & Johnson, de los informes Kingsley, cuando todo el mundo occidental se puso a trabajar científicamente sobre la sexualidad, se descubrió que todo esto encubría un delito de sometimiento. Por eso entonces nosotros teníamos este cambio del concepto de consentimiento. Y si la víctima no venía destrozada, no pasaba de la mesa de entradas. Pero además de eso, esto se veía en que no había violación en el matrimonio. Los libros decían que el débito conyugal toleraba golpes a la mujer para someterla sexualmente, y que eso era ejercicio legítimo del derecho. Pero además de eso, lo vemos aún hoy. Aún hoy. Todos reconocemos los deberes positivos que existen del marido con la mujer. Sin embargo, si hay un abuso sexual en el matrimonio, eso no es agravante. No hay agravamiento por abuso sexual en el matrimonio. Esto condice con aquella cultura de que no había abuso en el matrimonio. Por supuesto, se eliminó lo del avenimiento del 132, por supuesto, fuimos avanzando, y obviamente que este cambio tiene que ver con
lo que Entre Ríos, esto que decía yo, Entre Ríos, desde Areguatí, desde Da Silva en adelante, esto cambió absolutamente y la protección empezó a significar la protección de la víctima en el sentido del consentimiento, sobre todo en los niños, además de la... Y por supuesto, toda la experiencia en el ámbito de los niños, la experiencia de millones y millones de casos que desde la década del 70 en adelante, en Occidente, llámese Alemania, Estados Unidos, los países más avanzados, la psicología ha demostrado y ha establecido protocolos científicos de validez universal, no falsables, que nosotros vemos en esta cuestión de la cámara Gesell, conocida, como ya hemos dicho, muchísimas oportunidades, el síndrome del SASI, el síndrome de acomodación, la crítica a aquellos sectores que hablan de una síndrome de alienación parental, a las tendencias absurdas del síndrome del falso recuerdo, es decir, todas comprobaciones de la ciencia que son hoy materia absolutamente fidedigna, sin que, por supuesto, que deben ser analizadas en el marco de la argumentación. No quiere decir que vamos a traer de nuevo, trasladar a los psicólogos de la Cámara Gesell la culpabilidad, sino que ello ya no es como antes, que dice la simple manifestación de la víctima es lo que no tiene ningún valor. Entonces, nosotros con un colega, el doctor Chaya, cuando salió el fallo, que ha sido un fallo muy señero en esta materia, porque recoge la doctrina más importante y de allí en más todas las otras vienen en esa tendencia, que fue la causa Grandoli, que todos conocemos. La causa Grandoli tuvo una absolución, una nulidad, y cuando volvió en el reenvío para el juicio, se descubrió que apareció otra causa de Grandoli con otra pequeña hija de otra concubina y fue condenado por las dos víctimas. Bueno, nosotros hicimos precisamente trabajando este tema de la mala interpretación de lo que se llama consentimiento, del concepto dogmático del consentimiento como afectación de la tipicidad, y que cuando existe el consentimiento real, expreso, no de las circunstancias protegidas de modo paternalista como de los niños, no va a haber, por supuesto, abuso sexual. Pero ese consentimiento y esa estructura a la que me voy a referir ahora debe ser, digamos, tenida en cuenta en este sentido convencional de los delitos de sometimiento y de la igualdad de géneros y la protección de la minoridad convencional, por supuesto. En esta causa Grandoli se trabajó, digamos, en ambos juicios, en ambas casaciones, digamos, con los aportes del cambio cultural dogmático en España, con Díez Ripollés y Cancio Meliá. Estas posturas son tomadas por las versiones más modernas en Argentina, la de Aboso o la tesis de González Guerra, donde interpretan además lo que es el cambio de ley en la ley de integridad sexual. Cuando el legislador pone la integridad sexual como bien jurídico protegido, no es meramente un cambio, sino es la libertad de los mayores y la protección paternalista de los niños. Pero esto no es compartimento estanco. El análisis del consentimiento en el caso concreto debe partir de cuál es la estructura dogmática. En la estructura dogmática del Código Penal argentino, después de la reforma de la integridad sexual, se parte de que hay una prohibición de tener trato con niños. Esa prohibición, el tipo básico, es el tipo del 120. Un trabajo de Marcelo Sanzinetti impresionantemente preciso para la época en que fue hecho en el año 78, cuando todavía Marcelo Sanzinetti era alumno de la facultad. Entonces, él sostiene esta tesis que ha sido aceptada por todo el mundo. El tipo básico es el tipo del 120. No se puede tener sexo con niños, porque la ley dice que ese consentimiento está protegido. No hay consentimiento válido. Por supuesto, si esto se tiene con menores de 13, ya se aumenta en el sentido que hay lo que se llamaba violación ficta. Por eso Sanzinetti le llama estupro y estupro impropio a la violación ficta, que no tiene que ver con el abuso en el sentido tradicional del abuso coactivo o de violencia física,
Si también hay coacción o violencia física, obviamente que con más razón se realiza el tipo penal. Pero la prohibición básica, por eso el error de esta sentencia, me adelanto, es que considera un tipo penal, pese a decir que no hay consentimiento, considera un tipo penal que requiere para analizar el consentimiento, que es el estupro. No puede haber estupro más allá que la relación de subsidiariedad con la violación es manifiesta. Hay concurso aparente, pero ese concurso aparente, ese tipo subsidiario, requiere consentimiento, y acá no hay consentimiento. No hay consentimiento en la propia sentencia, obviamente, ¿no? No digo nada de la defensa, porque la defensa negó absolutamente que existieran los hechos. Entonces, lo importante de esta cuestión que yo quería señalar es que nosotros estamos aquí ante, ni siquiera ante lo que la ley señala, porque la ley complementa el concepto. En manera alguna podemos decir que la ley tiene el mismo texto que la anterior. Tiene quizás el mismo alcance si lo entendemos desde la perspectiva convencional de los delitos de sometimiento. Pero la ley dice, además de los tradicionales, de la edad, la fuerza, la coacción, dice finalmente, y esta cláusula abierta es la cláusula base del tipo penal del 119, o cualquier causa por la cual la víctima no haya podido consentir libremente. Este es el tipo penal. Cualquier causa que lleve a que la persona no pueda consentir libremente, porque esto quiere decir consentimiento real. Tan esto es así, consentimiento real, que sea expreso o que sea tácito, esto no tiene nada que ver, pero consentimiento real, revocable. Esto es lo que no entendió este señor que se murió por su propia locura de drogas, Carrasco. No entendió que cuando una chica le dice que van a tener sexo, la chica le dice que no quiere tener más sexo, y esto no es un bill de indemnidad. Cuando este señor abusa de su sobrinita, le llama el tío Patón, que era casi como un padre para ellos, que le ayudara a criar los hijos y todo esto como se ve acá, esto no quiere decir que ella le dio el consentimiento porque no lo rajuñó, porque no le pegó, o porque se quedó callada en el segundo viaje. Esto ha sido ya hasta el hartazgo demostrado como que esto no es consentimiento. Entonces, el no, de una vez por todas, quiere decir no. Esto es lo que dijimos en este artículo con el colega Chaya. Entonces, lo esencial es el consentimiento, y aquí no hay consentimiento. Entonces, lo que nosotros señalamos en esto, que aquel fallo Grandoli, que en realidad ya venía precedido de toda una cantidad de fallos anteriores, es, por supuesto, seguido en innumerables fallos por esta sala de casación, además del Superior Tribunal ahora como sala de impugnación extraordinaria. Cito nada más que los del último tiempo, para no irme tan atrás. Este fallo que yo comentaba con el comentario que salió en el dial de Chaya y mío, fue del año 2011. Entre ese entonces y ahora han transcurrido un montón de casos, cientos de casos, en donde esta casación ha mantenido esta tesis a rajatabla, porque obviamente es la tesis convencional. Más allá de otras manifestaciones de esta tesis, como la situación respecto a la prescripción de los abusos de niños y todo eso. Por esto de que la norma de conducta siempre fue la misma, y lo que ha cambiado en cuanto a la prescripción solo es la norma de sanción. De allí que sea operativa la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero cito estos últimos: Ojeda Sergio, López Rafaela, del 19/9 de este año; Medina Jonathan, del 12/9 del 19; Cardoso Héctor, del 15/8 del 19, con todas las citas que se van haciendo de los fallos anteriores; Rufiner, del 27/6 del 19; Reyes, del 5/6 del 19, y después obviamente la González, que es la que tratan la congruencia, a lo que me voy a referir por el problema de la calificante de guarda, al final. Pero
No solamente esto, no es solamente Entre Ríos, la Corte Suprema en muchos casos, pero no hace mucho, en el caso G. Juan Carlos, remitiéndose al dictamen del Procurador General el 22 del 12 del 15, dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Córdoba que había establecido que la versión de la niña víctima, que se encontraba corroborada, no era lo suficientemente fuerte, y entonces generaba dudas, y la Corte con enfaticidad le manifiesta que es absolutamente arbitraria la relativización de los dichos de la niña víctima, y que ellos son suficiente argumentación para una condena. Entonces, esto es lo que en todos estos precedentes y en todos los demás hemos visto cuando se plantea que esto es un caso de testigo único y todo eso, sino que no tiene nada que ver con relativizar la teoría de la argumentación, y menos aún con relativizar la situación de certeza requerida, sino simplemente, esto lo trata en tribunal, en el caso Micaela García, en el caso Pavón Warner, con absoluta exhaustividad, me remito a él nomás, simplemente no caer en la prueba tasada. No tenemos nada que ver con la prueba tasada. La prueba se argumenta y se llega a la certeza forense como única explicación racional. Para ello se obtienen todos los elementos que sean necesarios y que lleven a esta contundencia llamada certeza forense. Esto no tiene nada que ver con que haya una prueba a modo de las tachas o de la prueba tasada de los siglos de los medievales, ¿no? Bueno, dicho esto, voy brevemente a señalar los puntos centrales del fallo, porque el fallo es muy bueno, es una cosa que es notable, ¿no? El fallo es muy bueno cuando analiza toda la premisa fáctica. En alguna parte de la parte final hace una afirmación que esto no tiene nada que ver con la prueba que ellos mismos han analizado. En el fallo se deja muy sentado, de una manera bastante parecida a la de la Fiscalía, la situación familiar, que esto explica un poco que lleguemos a esta instancia con la impugnación de la defensa. La situación familiar de esta familia con Tamay. Tamay estaba casado con una de las hermanas del padre de la víctima. Entonces la situación familiar era una situación de una excelente relación familiar. Lo dicen los dos padres de la criatura. Que yo quiero señalar que estamos hablando de una criatura de 14 años muy menudita. Basta mirar las filmaciones para ver la enorme diferencia, yo digo así para señalar, es un mastodonte con una pequeña de 14 años. Camionero, obviamente, un hombre de mucha fuerza, acostumbrado a hacer todo este tipo de cosas. O sea que, y 14 años y 45, cualquier ensoñación que podamos tener los varones de que una niña de 14 años pueda enamorarse de una persona de 45 años, cualquier ensoñación es realmente digna del sillón de psicoanálisis. En broma, una colega psicóloga decía que la culpa de estas cosas la tiene mamá, que siempre de chiquito nos dijo que éramos los más lindos. Entonces nos seguimos creyendo lindos, atrayentes, cuando somos viejos. Para una chiquita de 14 años, igual que Grandoli, traigo Grandoli porque tiene un paralelismo muy importante. Para una niña de 14 años, muy menudita, basta quienes hayamos andado por la vida y que tenemos hijos y nietos y estas cosas, y conversamos con ellos. Para una niña de 14 años, una persona de 45 es un viejo que está más cerca del arpa que del violín. Es decir, de ninguna manera es posible esta fantasía de que una nenita de esa edad quisiera embaucar sexualmente a un chofer de camión, que encima era el que había ayudado con la esposa a cuidar estos niños, de la familia, como dicen todos, inclusive los que se enojan. ¿Qué ocurre? Como pasa siempre en estas investigaciones de Samet, en todas las investigaciones que hay sobre delitos sexuales de niños, provoca, y lo sabemos inclusive por colegas nuestros que han sufrido esta situación.
se provoca una ruptura en la familia. A diferencia de la situación de Summit, del síndrome de acomodación, aquí no hubo necesidad ni de retractación y hubo posibilidad de develamiento, porque esta chiquita tuvo la suerte de que sus padres la apoyaron. No solamente que sus padres la apoyaron, le creyeron y se pelearon con toda la familia. Yo observaba en el juicio, porque no estuve en el juicio, observaba en su desarrollo, el abuelo de la criatura optando por el yerno y descreyendo de las palabras de la víctima porque dice, ¿por qué no denunció? Y mintiendo, el abuelo, mintiendo en el debate para favorecer, distinto a lo que había dicho en la fiscalía, por eso el fiscal se lo recordó y entró a patinar en la audiencia. Pero el mismo abuelo que opta en el quiebre familiar, opta por el yerno, no por la nieta pequeña. No puede dejar de decir que la relación era absolutamente normal en el sentido de una relación casi fraterna, que comían juntos, que pasaban las fiestas juntos, no hay ninguna razón, y esto lo dice muy bien la sentencia, no hay ninguna razón, nulo interés ni explicación de motivos para el complot, para la conspiración, esto que supuestamente dice este hombre como única explicación de lo que le acusan: 4 violaciones en 2 viajes, donde la mala justificación, por supuesto, del imputado dice, no, es venganza. ¿Venganza por qué? Toda una situación excelente de las familias. Venganza porque yo no la quise llevar, desliza, por supuesto, la culpa en la niña, la culpa en la madre. Venganza porque yo no la quise no quise llevar en los viajes a la señora Brito, la mamá de la víctima, para que no se ponga mal mi cuñado. Ah, resulta que Brito es ahora la que también lo seduce. Es Brad Pitt, este señor que lo seduce en todo, lo seduce la Belén, lo seduce la nenita, lo seduce la madre. Una cosa increíble. La sentencia también habla de la cuestión que yo creo que es central en la credibilidad y en la contundencia de la prueba de los dichos de la víctima, corroborado por la dicha de su hermanita, que también fue víctima de abuso, de acosos y de manoseos, no llegó a penetrarla, digamos, ¿no? La sentencia en varias partes habla, y en sus conclusiones, de la imposibilidad de la percepción de la situación de ataque, de agresión sexual por la víctima, porque estaba, y además no percibido por terceros, en un lugar de soledad, adentro de una cabina de un camión donde este señor paraba al costado de la ruta, en lugares desolados, y donde allí perpetraba su sometimiento. Soledad e indefensión de la víctima, dice la sentencia con toda veracidad y con toda contundencia. Situación de vulnerabilidad, aislamiento, hasta que logra contarlo, llanto, develación, estupor, vergüenza, y habla, por supuesto, apoyo de los padres, la sentencia. Esta es la situación que está bien marcada, no es una situación en la cual la niña podría tener algún tipo de atisbo de defensa o algún tipo de atisbo de reacción. Tal es así que, contrariando todos los protocolos en abusos de niños, cuando los padres se enteran de esta situación contada, porque esto es notable como también es de manual en los delitos sexuales de niños, la develación llega en el último viaje, cuando baja la niña llorando, se va al cuarto, los hermanitos que ya habían ido otras veces con él, porque el cuento de este señor era que necesitaba que lo acompañaran para que le cebaran mate, que no se durmieran, parece que las intenciones eran otras, pero bueno. Entonces cuando la ven que sigue llorando la chica y se bañó, estas cosas que los psicólogos dicen claramente como un rasgo del abuso sexual, bañarse inmediatamente para como quitarse la sensación de ultraje al pudor que se tiene. Y entonces cuando van, seguía llorando y viene uno de los más chicos y le dice, mamá,
mi hermana sigue llorando, la víctima seguía llorando. Y Lucila, ¿no? Y entonces la madre va, porque ya veía que era otra cosa, va también el padre, y ella dice, no, delante papá no quiero hablar. Bueno, la cuestión que ella le dice al marido, correte, yo después te llamo. Entonces ahí finalmente la chica cuenta, el padre entra, también le cuenta al padre, y hay una situación de protección muy importante porque se abraza el padre con la nenita, y entonces como que le dan ese refugio. No necesitó llegar a estos otros parámetros como el de Summit de la retractación, porque el quiebre familiar se produce con el resto de la familia, pero no con los padres y los hermanos. Entonces yo decía, contrariando todo el protocolo que ya tenemos hace varios años de atención a los niños, con niños víctimas, la llevan a la comisaría a hacer la denuncia, o enseguida dicen, no, vamos a hacer la denuncia. Sabían los de la familia que iban a hacer la denuncia. Por eso después lo terrible de aislarlos a ellos, ¿no? Entonces cuando van a hacer la denuncia, los atiende una chica que es oficial, lo cuenta la madre, y la oficial le dice, ¿por qué no te defendiste? Y la niña dice una cosa que la psicología lo ha estudiado hasta el cansancio. No me podía mover, no podía mover mi cuerpo. Veía lo que él me hacía, pero no podía hacer nada. Estaban en una soledad, en un camión, y por supuesto, el victimario le decía, no te podés bajar de acá. No digas nada, quédate tranquila porque no te podés bajar de acá. Por eso, esto que contraría todas las reglas, recién después le hacen una cámara Gesell. La cámara Gesell, por supuesto, es absolutamente contundente, pero como yo me quiero referir a la cuestión de el error de la sentencia cuando ve la parte de la adequatio legis ad factum, es decir, la vieja adecuación o subsunción típica, en la cámara Gesell, de una manera clarísima, la chica relata cómo las amenazas fueron inmediatas y el contexto intimidatorio no deja ninguna duda. Ahí es donde le dice que si ella contaba, no se lo dice después, se lo dice antes, con el abuso. Que si contaba algo, que no fuera a contar nada, porque si iba a contar algo, la iban a retar a ella, pero además las iba a casar a ella y a los hermanitos en la calle. Y ella, con esta ingenuidad, una nena dice, no, y tiene un auto, y entonces teníamos miedo. Yo cuando veo el auto que anda, que hace ruido, dice, yo me asusto. La nena dejó la escuela. La hermanita dice claramente que no caminaba, no andaba en la calle porque tenía miedo que apareciera este hombre. Entonces, me permito leer esto porque es muy sintomático, más allá que esté relatado, pero para que nosotros nos situemos en lo que aparenta la sentencia, decir en la calificación que no hubo violencia física ni coacción, pese a decir todas las otras cosas que dijo, que estaba en indefensión, que había un contexto de agresión. Entonces dice ella en la cámara Gesell, me dice que tengo que estar con él para estar preparada para estar con algún chico. Para el camión, me empieza a toquetear y yo le digo que no quiero. Y me saca la ropa. ¿Dónde hay consentimiento? Y me decía que tenía que estar preparada para estar con algún chico, otra vez. Y que no me ponga nerviosa, que igual no me iba a poder bajar. Y porque estaba lejos. Y hay un dato que no deja dudas de la fidelidad del relato de la chica y del trauma de la chica. Me saca el celular. Los niños hoy lo que tienen pegado a su personalidad es el celular. Yo he tenido ocasión de ver a mi nieta con unas amiguitas, yo tengo varias antenas de Netflix, usaban 4 antenas de Netflix y estaban con el celular viendo cosas distintas en Netflix. Eso me enteré porque fui a entrar y no podía entrar a Netflix. Había 4 chicas que estaban en una misma pieza con 4 celulares mirando cosas distintas. El celular de los niños hoy es algo que prácticamente pertenece a su cuerpo. Sacarles el celular es dejarla desarmada, dejarla absolutamente indefensa.
Y esto es lo que ella se acuerda, me sacó el celular. Las veces que la violaba le sacaba el celular, pensando que podía pedir algo de auxilio en el celular. Me decía que no, que me calle, que si yo lo hacía con él iba a estar preparada otra vez con el tema del chico. Se me tiró arriba, se sacó el pantalón y el calzoncillo, ahí empezó, me decía. Yo le decía que no quería y él me decía, cállate, no pasa nada, tranquila, no pasa nada. El pene penetró en mi abajo, la vagina. Estas son extracciones exactas de la cámara Gesell, de la filmación. Y cuando yo le dije que no quería y yo me quise levantar y me quise bajar y me tiró, o sea, me acostó, me tiró a la cama. Me dijo que me quede tranquila, que no pasaba nada. Le salió líquido del pene. Él saca un trapito que hay en el camión, se limpiaba con eso. Era una rejilla color arena. Después se vestía. Se observa, dice el tribunal, una firme imputación hacia el procesado, no alterado en lo esencial de su relato expresado de la madre, padre, médica policial, cámara Gesell y por el licenciado Grubert. De esta forma, lo declarado guarda correlato con su primigenia declaración, donde refirió los hechos en forma creíble y compatible con su edad y sus parientes próximos que creen en ese relato y la llevan a la comisaría número 1 de Chajarí para efectuar la denuncia. Entonces, esto, por supuesto, que está sintetizado en la sentencia, no deja ningún lugar a dudas de que no hubo en ningún momento ningún atisbo de consentimiento, tal como lo relaté que este tribunal, la doctrina, las convenciones internacionales y la enorme cantidad de tribunales han dicho respecto del consentimiento. Recuerdo solamente hace poco tiempo la famosa causa La Manada en España, donde han revocado esa primigenia declaración. Los españoles tienen, que nosotros no, tienen una legislación que es muy rara, y entonces tienen un abuso con coacción que no es la violación, una cosa realmente muy rara, pero que lo regulan. Por supuesto, la segunda sentencia dijo que eso era una manada con una víctima, que eso era violación, y con toda la indignación de todos los sectores que protegen a las víctimas. Entonces, el tribunal, por supuesto, detalla, además de lo de Notkovic, de la cámara Gesell, las consideraciones de Gruber. Hay una que es muy importante de las consideraciones, porque precisamente la defensa va a insistir, y yo me adelanto en esto, por eso digo que va a la vez que es un mantenimiento de la posición fiscal, es un rechazo a la postura de la defensa. La defensa, prácticamente poniéndose casi en una posición, digamos, de fiscal, nos dice todo lo que no hicimos o todo lo que la Fiscalía no hizo para demostrar este caso, la mala investigación, ¿no? Como si esto llevara agua al molino de la defensa. No es tarea de la defensa señalar qué cosas la Fiscalía no hizo, pero de todas maneras es un argumento que obviamente es totalmente entendible en la defensa. Pero hay que aclararlo. ¿Por qué no se hizo esta situación? Porque se produjo la ruptura familiar. Al principio todos creyeron que la iban a apoyar a esta nena. Y cuando se produce la ruptura se acabó la prueba. No hay posibilidades de ninguna prueba. Cerraron el camión y Carlos, el hermano, Carlos Terruzzi, el hermano del tío de la niña, que es el dueño del camión, es uno de los más enconados con su hermano. Es decir, prefiere la situación del cuñado, abusador sexual, que la de su hermano padre y de sus niñas sobrinas. Entonces, acá por eso no hay prueba, no hay más prueba que esta, que es contundente, porque ellos desarmaron toda la posibilidad que hubiera una prueba. Pero no hay ninguna prueba en el sentido de que no está discutido que este señor llevaba a la niña y que la había llevado a Belén antes y que llevaba en los viajes a los hijos de la señora Britos y de Terruzzi. Esto no está puesto en discusión. Lo que está puesto en discusión por la defensa y por el imputado, obviamente, es que no pasó nada. No hubo ninguna agresión. La agresión es una invención de la niña. Invención o complot que no tiene ninguna explicación. Entonces, para eso, demostrando el quiebre familiar,
es que aparecen a testimoniar y a hacer testimonios falsos. El abuelo al que ya me referí, que no entendía, dice, es una mentira, porque no entiende por qué no reaccionó. Una nena, adentro de un camión, en el despoblado, en viaje a Buenos Aires. Bueno. Pero hay otra hermana llamada Teodora, que tiene un encono terrible con la madre de la criatura, y ese encono lo vuelca para mentir escandalosamente en el debate, diciendo que todo esto era falso, que era porque la señora Britos le debía plata. Entonces, porque le debía plata, inventó toda esta historia de los abusos. Por supuesto, cuando el fiscal entra a preguntar, entra en contradicciones, porque primero dice que le dijeron que era una cama, después dice que no le dijeron nada. Bueno, falsedades testimoniales que obviamente van a ser investigadas en el momento oportuno. Obviamente el que ya mencioné, Carlos Terruzzi, Sergio Pérez, otro amigo del rubro camioneros de allí. Sergio Pérez hace una especie de cosa de manual de lo que es la investigación y la culpabilización de la víctima. Dice que esta nenita de 14 años era ligerita, era bastante ligerita, y que andaba con ropa apretada, y que él no la dejó ir más a la casa, dice, porque delante de la mujer, esta nenita le dijo a él, por eso digo esto de la creencia ridícula de que alguien es seductor o es Brad Pitt, le dijo que era lindo. Una nenita de 14 años, delante de la esposa, le dice, ¿en qué mundo de ficción viven estas personas? Y también Mario Aranda. Mario Aranda llega a decir que la señora de Britos emborrachaba al marido. Le pregunta a la fiscalía, ¿pero usted cómo sabe que lo emborrachaba? Que lo emborrachaba al marido para que las gurisas salgan por ahí. Es decir, todo el viejo y tradicional cuento del siglo XIX de enjuiciar a las víctimas, y si son menores mejor. Como que una víctima que fuera, como se dice allí, que le gustara o no sé qué, pudiera ser abusada sin consecuencias. Y esto era parte de este discurso. No había violación a las prostitutas. Uno podía ir a un prostíbulo, podía abusar de las, molerlas a palos a las prostitutas, y eso no era violación, porque estaban fuera del marco de la honestidad. Esta era la verdadera protección del siglo XIX, que no tiene nada que ver con las convenciones constitucionales. Entonces, esto precisamente es lo que hace el fallo. El fallo llega a la conclusión de la premisa fáctica exactamente de la misma manera que está el hecho imputado, donde toda la coacción es una coacción inicial. Basta leer el hecho de imputación, por razones de tiempo no lo voy a hacer para evitar que sigamos, pero cuando en el último párrafo del segmento de la premisa fáctica y cuando empieza a tratar la calificación, ahí es donde la sentencia comienza a dar giros argumentales que son absolutamente incompatibles, es decir, la vieja autocontradicción de Aristóteles en el sentido del principio de A y no A, se puede ser A y no A al mismo tiempo, para evitar con algunos que sigan sosteniendo solo la vieja lógica aristotélica y no trasladan los argumentos a las lógicas modales o a las lógicas difusas que actualmente se usan. Atienza, con muy buen criterio, ha hecho esto de meter la lógica en la argumentación en tres aspectos: la argumentación lógica, la argumentación material y la argumentación pragmática, para que no quede ninguna, por razones de vaguedad lingüística, no quede ninguna fuera. Entonces, esto es a la vez una contradicción lógica, es una construcción, es una contradicción material, y obviamente es una contradicción pragmática porque está en el marco de lo que decide de la norma individual. Entonces allí dice, pero no está probado que se hiciera uso de violencia porque no hay huellas físicas. Y por supuesto, como no se pueden desdecir del ámbito coaccionante que había,
¿qué hace el tribunal? Coloca la coacción al final, sin que hubiera acusación de la Fiscalía. Obviamente las coacciones están dentro del concepto de violación. Pero entonces dice, no, las coacciones son cuando venían en el viaje que le dijo, y relata toda la cosa coactiva de que no vaya a decir nada porque la iban a atropellar, la iban a casar y todo eso. Eso está dicho al inicio. Eso es una de las formas precisamente de aterrorizar a la niña que no se podía mover cuando este hombre la penetraba, en las 4 oportunidades. Y que tan fue el terror que no dijo nada en las 2 primeras, ni en la tercera. Recién al final del viaje logró quebrar esta situación de sometimiento. Entonces llega a la conclusión el tribunal de que no hay esta coacción. Y entonces dice una cosa insólita, pasa al tipo subsidiario. Dice, pero hay estupro. Pero claro, para decir que hay estupro tiene que decir que hay consentimiento, y eso no lo puede decir por todo lo que dijo antes. Obviamente lo que pasó es que el propio tribunal en su desarrollo argumental se contradice abiertamente. No nos explicamos realmente por qué se contradice abiertamente. Claro, cuando ve el estupro le queda, más allá de la inconciliabilidad del no consentimiento con la figura del 120, pero la pena es mucho menor y ellos se dan cuenta que el hecho era mucho más grave. Entonces le agregan esta coacción en concurso real, cosa que es casi ridícula en términos dogmáticos, pero además le agregan la agravante de guarda, que no había sido imputada por la Fiscalía. Yo no quiero entrar en este momento en toda la discusión, pero solamente me remito, por eso me remitía hoy al fallo González, Gerardo y todos los que han venido después. Recientemente estuvimos en la impugnación extraordinaria de Asselborn, donde también se planteó esta cuestión. Y es sabido que el principio de intimación o principio de congruencia es precisamente una garantía de la defensa, porque previene contra la sorpresividad de los cambios de imputación. Como esto de los hechos y el derecho desde English en adelante está bastante, obviamente ya nadie lo sostiene como compartimentos estancos, los hechos son hechos que son normativizados porque se acusan desde la norma. Entonces esta distinción no existe. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de que se puede cambiar por el principio de iudex, se puede cambiar la cuestión de iura novi curia, nosotros decimos que esto es así, pero que de todas maneras los códigos más modernos prevén esta situación y prevén esta indisolubilidad o difícil disolubilidad de los hechos y el derecho. Entonces, en una regla bastante complicada, digamos, en el código nuestro dicen que si el tribunal advierte que va a variar la calificación legal, no incluida en la imputación de los fiscales, debe advertírselo a la defensa. Inclusive hay un pequeño espacio para que la defensa pueda acomodar su estrategia. Esto que es bastante difícil de entender con la idea de un juez imparcial, digamos, de todas maneras es lo que está consagrado en nuestro Código Procesal, y por eso en el caso González Gerardo, este tribunal entendió que no se podía pasar de una tentativa a la consumación. La Fiscalía había acusado por tentativa en uno de los hechos de robo y el tribunal había condenado por consumación. Más allá de la discusión de estos, cómo alcanza Sirikovich a todas estas cosas y todo eso, lo cierto es que hay una norma expresa en el Código de Procedimiento. Y por circunstancias que son de fácil explicación si uno ve los textos sobre lo que significa la guarda, el fiscal, totalmente respetuoso, quizá hubiésemos hecho distinto, hubiésemos acusado quizá en otro momento, pero el fiscal acusó solamente por abusos sexuales reiterados en 4 oportunidades. El tribunal no solo varió esta calificación, escindió un hecho que está subsidiario como las amenazas, las coacciones como hecho aparte, pero además condenó por la agravante, que no había sido, reitero,
empleada por la Fiscalía. Pero además, en otra cuestión que tampoco había sido acusada por la Fiscalía, pero que también es incompatible con el resto de las subsunciones, dijo que había delito continuado. Y es absolutamente pacífica la doctrina y la jurisprudencia de este tribunal en numerosísimas oportunidades en que no hay delito continuado cuando el bien jurídico es indivisible, es indisponible, es un bien jurídico esencial. Así como no puede haber delito continuado en los homicidios, por más que la persona haya sido un homicida serial, tampoco puede haber esta construcción jurisprudencial que está pensada para delitos contra la propiedad, en el caso inclusive de delitos contra la propiedad pública, digamos los casos del peculado, cuando es la decisión y la significación es una significación reiterada en el tiempo. Pero esto no tiene nada que ver con bienes jurídicos individuales, esto lo ha dicho el tribunal hasta el cansancio. Entonces, para concluir, todas estas cuestiones son errores graves que hacen que la sentencia, pese a ser impecable en la cuestión de la explicación de la plataforma fáctica, salvo esta cuestión del recorte final que hace en la última página, digamos, para concordar, digamos, con la calificación ya tomada previamente, no puede ser considerada como derivación razonada del derecho vigente, al decir de la Corte, deba ser revocada en estas cuestiones y atento a que la discusión sobre la sanción tiene que comprender nuevas calificaciones jurídicas, es que entiendo que cabe el reenvío para tratar solo la tercera cuestión y que en cambio la cuestión de la calificación debe ser resuelta por este tribunal. Así lo dejo pedido, a salvo por supuesto de que el tribunal entienda que ello no es posible y que corresponda la anulación total. Con esto también dejo contestada, digamos, salvo alguna situación novedosa que quiera plantear el señor defensor aquí en la mejora, dejo ya contestada también el pedido de rechazo de la articulación defensiva, muy esforzada, por cierto, ¿no? Gracias, doctor García.